Nuestra liturgia para este primer domingo del tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Marcos en este primer domingo de Adviento, de Cuaresma. Marcos 1, 9 al... No alcanzo a ver. 15. 9 a 15. Sí. 9 a 15. 9 a 15 me aparecerá. El bautismo de Jesús. Dice así. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Acá. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca y crean en la buena noticia. Es palabra de Dios. Claro. Y antes de entrar a la reflexión sobre el texto, tenemos un algo para compartir, un pequeño videito, si lo pueden poner acá. Adelante, a ver cómo sale esto. Experimentos. Ayer lo traemos junto con la reflexión de hoy. Es un recortecito de un pequeño video porque se reabrió la obra de la Congregación de la Santísima Trinidad en Berisso, ¿no? La vieja comunidad de la congregación eslovaca, el templo recuperado, y ayer, después de muchos años, como hoy a la mañana con el pastor Barro recordaba, todos decían: escuchar la campana de Berisso. Y bueno, pues compartirlo un poco. Claro, los que nos acordamos de las campanas de Berisso, algunos más, pero también éramos Eva Ross y yo. Digo, bueno, de ahí para abajo no sé quién lo recuerda tanto. Estaba el pastor Klein, que lo vi ahí también en el video. Ahí estaba sentado el pastor Klein, que fue pastor. Así que, bueno, una alegría compartir. Y esto de el sentido de los espacios y del ser iglesia
con la relación a la predicación del Evangelio. Es decir, cuándo se es iglesia, si se es ladrillos, o si hay predicación, o cómo se juntan estas cosas. Es decir, guardar ladrillos por ladrillos, o si los ladrillos son también una posibilidad y también un regalo del pasado en cuanto al sentido de ser iglesia. Entonces, nuestro texto de hoy, con el que abrimos el tiempo de Cuaresma, estos días anteriores a la semana de 8 días, que es esa semana que arranca en Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, y llega al Domingo de Pascua, donde, bueno, a través del tiempo, las distintas épocas del cristianismo, lo fue encontrando sentido de distintas maneras también. Es decir, la piedad tal vez de la Cuaresma, del tiempo del medioevo, no necesariamente es la de hoy en día. Pero sigue teniendo sentido hacerse estas preguntas. Y el texto este año, que Marcos es nuestro evangelio que nos lleva de la mano, y ya, bueno, ya hemos hecho comentarios sobre Marcos en 2 domingos anteriores, así que no entrar mucho, pero Marcos con esta particularidad de probablemente ser el relato más antiguo que tenemos de lo que es evangelios dentro del texto que hoy llamamos Biblia, ¿no? Que esto es un camino en el tiempo también. Tiene estas particularidades de los cuales, bueno, hoy en día los biblistas, la biblista dice, bueno, Mateo y Lucas escribieron a partir de Marcos, y no como se pensaba en la antigüedad, que Marcos había sido un resumen medio apurado. Y entonces encontramos en esto, cuando leemos, los relatos más viejos, digamos. Porque, bueno, decir original no es algo que se pueda en estas cosas, pero más viejos. Entonces, hay algunas particularidades que después Mateo y Lucas le van a dar otros coloridos. Y en general, los relatos que tenemos en la cabeza están más vinculadas con Mateo y Lucas. Entonces, cuando leemos Marcos, nos encontramos con cosas que se acá falta algo. O esto no es tan así. Y bueno, no, estamos leyendo el texto más antiguo, donde los relatos son breves. ¿Vieron? El bautismo de Jesús es simplemente, hay algo muy cortito, muy breve, no hay detalles. Sí aparece la imagen de la paloma, sin mucho detalle. Después el otro relato, es decir, bajó en forma corporal, porque se ve que de aquí al otro relato empezó a haber una discusión de cómo era eso. Entonces el otro relato ya dice, era así. Acá no hace falta. Y aparece, sí, la clave que tocaba con lo del domingo pasado, la voz del cielo. Esto de la certificación, digamos, que es la voz del cielo, y el evangelio, que en este caso traduce literal, buena noticia de Dios, ¿no? Evangelium tuteu. Es decir, formas más antiguas, donde acá también muy sencillito, nos lleva a las tentaciones del desierto, que no hay un detalle. No estamos leyendo ni Mateo, ni Lucas, estamos leyendo el texto antiguo, Marcos. Claro, los otros textos ya empiezan las preguntas. Bueno, ajá, y si hablaron, ¿de qué hablaron? Y si hicieron esto, ¿cómo lo hicieron? Y si tal cosa, ¿qué hora era? ¿Había sol o estaba nublado? Bueno, eso son después. Cuando viene la teología, empieza a hacer preguntas, porque no es lo mismo que haya sol o que no haya sol. Un relato rabínico que nos trajo el profesor de exégesis bíblica en un curso de exégesis desde la mirada judía y la mirada cristiana, con un profesor del seminario rabínico y un profesor del Nuevo Testamento luterano. El profesor del seminario rabínico traía un relato de los tantos, donde hay una situación sobre las leyes de Moisés, ¿no? Donde alguna de las leyes dice que no se pueden cocinar en el horno, en el mismo horno, dos cosas diferentes. Del mismo modo, vieron, en el Levítico no se puede plantar semillas mezcladas en los campos, porque bueno, todo eso está mal. No se puede usar ropa que esté hecha de dos fibras, o sea que creo que en el libro del Levítico. O sea que creo que
yo creo que hoy en día ninguno de nosotros califica, todos terminaríamos apedreados, porque creo que entre algo de nylon y alguna otra fibra todos tenemos. Pero entonces en esto hay una discusión, bueno, porque están los sabios, los viejitos rabinos sabios ahí, maestros de Israel conversando, y uno dice, y sale este tema. Entonces uno de los rabinos dice, bueno, mi señora hace en el horno una parecita de arena y pone una cosa acá y otra acá, pues dice que ya no es el mismo horno. Y yo le digo, no se puede, y ella dice, no es el mismo horno porque está dividido en dos. Y entonces trae el problema. Yo digo, no, que su horno es, bueno, va de vuelta y la señora lo saca, entre que va a terminar él de un lado del horno y todo, bueno, todo sigue el relato. O sea, entonces empiezan las discusiones. Y discuten y no logran, porque claro, son estas cosas donde uno dice, claro, ¿quién tiene razón en esto? Bueno, el relato sigue y le preguntan al profeta, uno de los profetas que sube al cielo místicamente, y habla con el creador. Entonces dice, bueno, tenemos un problema con esta ley. Porque nosotros enseñamos esto, pero la señora del rabino no está de acuerdo y trae un planteo distinto. ¿Qué dices? Y el buen Dios lo mira y dice, la verdad que ustedes me han superado. Claro. Un relato rabínico interesantísimo, porque lo que está diciendo es que el sentido de esto está en otro lado. Y no era el tema del horno 1 o 2, sino el sentido. Y entonces vamos más allá de la ley, va más allá en cuanto a cómo esto conecta. Entonces, nuestro texto de hoy, donde está el bautismo de Jesús, y claro, con una acumulación de 2000 años de cristianismo, alrededor del bautismo tenemos también, ya sea las construcciones de la teología, las propias construcciones de la fe en general y la fe de cada uno y cada una, que somos todos distintos en esto. O sea, hay un marco de la teología, pero después, si uno empieza a buscar fino y hacer un sondeo, nos vamos a encontrar que el piso del horno está planteado de muchas maneras. Ahora, lo que nos lleva, sí, es a que el evento del bautismo de Jesús, de ahí lo lleva al desierto. Marcos, más acotadito, dice, lo llevó al desierto. Si leemos los otros textos, vamos a encontrar que porque claro, vienen las preguntas. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué está la tentación? O sea, está recién bautizado. Y claro, y en la teología posterior, o sea, y bueno, tradiciones así de núcleo clásico, católicos romanos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, todo, con variaciones, pero todas estas comunidades creen que es un medio de gracia, o sea, donde la presencia de Dios está especialmente presente. Entonces, ¿cómo termina en este lío con el desparramador, el diablo? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Es lo que pasa, que como casi que entra en colisión con lo que podríamos esperar. Es más, si hubiésemos leído algunos de los otros relatos, Mateo, Lucas, vamos a encontrar, dice, y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Es decir, va más allá. Decimos el Padre Nuestro, y nuestra traducción castellana tradicional es un poquito distinta del inglés o inclusive del alemán. No nos dejes caer en la tentación. Y en inglés, lead us not into temptation. No nos guíes dentro de la tentación. No nos pongas en tentación. Y si traducimos literalmente, va por ahí, ¿no? Entonces, algo ahí parecería no conectar. ¿O sí? Y ahí es donde tal vez el texto de Marcos, en su sencillez, que de alguna manera tanto Lucas y Mateo
sintieron al escribir una necesidad de ampliarlo, nos lleva al escenario donde justamente este baptizo, ser sumergidos dentro, porque bautizarnos, por ahí lo tenemos, ya le hemos puesto mucha carga religiosa, y a veces hay que ir a la palabrita sencillita, ir al diccionario y ver qué quiere decir la palabra, ¿no? Y bautizar es sumergir. Después vendrá la discusión de cuánto, si alcanzan 2 gotitas o hace falta 2 océanos, ¿no? Es decir, esa es otra discusión, pero eso es cuando llevamos temas que son de tipo cualitativo, de la fe y todo, a los problemas cuantitativos. Cuando se nos empieza a mezclar eso, discutimos cuánta agua, o qué calidad de vino tiene que haber para la Eucaristía. Y claro, como si alguien tuviera el vino directo de la mesa o de la última cena de nuestro Señor Jesucristo guardado, ¿no? Bueno, por supuesto, especialmente en el medioevo hay mucho de esto. O sea, tener un pedacito de un santo, de una santa, o sea, uno ve después que se muere Santa Teresa, que comienzan las tensiones y bueno, por el cuerpo, y después empiezan a llevarse los pedazos. Una tibia por acá, un dedo por allá, porque bueno, claro, eso es eficaz, pero tiene que ver con esta mirada cuantitativa. A nosotros nos resulta raro, pero no, tiene que ver con esta posibilidad de acceso que el protestantismo lo reemplazó con la adoración de la Biblia, ¿no? La bibliolatría. Después esto se convirtió en el mismo objeto que el otro. Solo que con Gutenberg, que con el meta dale que te dale a la imprenta, ya no había que buscar un pedazo del original, porque la copia móvil tiene que ver, decía hace unos años, por un trabajito que pregunté, entonces decía el doctor Pietrantonio, que fue nuestro profesor, que me dio la dice, pero cuidalo, dice, porque es el original. Y era claro, la primera copia que sacó de su impresora ya. Pero yo decía, pero cada vez que uno lo vuelve a pasar, sale otro. Claro, era una forma, en el fondo, pre-Gutenberg de pensar. Hay un original, y, bueno, no, claro, la rotativa da la vuelta y sale otra. Bueno, es un mundo que cambió. Entonces, claro, leemos estos textos desde el mundo que cambió, donde sale otra copia, cuando en la época no es así. El bautismo no está asociado con una cantidad de elementos que tenemos hoy en día que están bien también. No están mal, están bien. Pero estamos en otra capa. El bautismo aquí tiene una conexión y no es que estamos diciendo que lo que tenemos hoy no es, porque también es. La cebolla es una cantidad de capas que cuando sacamos cada capa, abajo de la capa que sacamos encontramos más cebolla, hasta que en un momento no encontramos más nada. Pero bueno, entre tanto hay un camino entre ellos. Entonces, claro, cuando vemos el bautismo aquí, se empieza una gran discusión ahí. Lo que tenemos que mirar es que esto de ser sumergidas, sumergidos en lo que en el desarrollo posterior va a ser el Evangelio, porque eso aparece en nuestro texto hoy, también trae crisis. O sea, el desierto es el lugar del discernimiento. O sea, es claro, para gente que somos más o menos de por aquí, por allí. Ecuador es más verde, más bonito, pero acá uno en la provincia de Buenos Aires, uno dice, sí, pero aquello donde fue, ¿de qué lado el meridiano? Porque uno cruza el meridiano para el oeste y empieza la sequía, y también tenemos la pampa seca, ¿no? Entonces, esta cuestión de los lugares desiertos, que no quiere decir que sea solo arenas, donde no hay gente, son también a dónde la relación que se plantea de Dios para con nosotras, nosotros, nos lleva a espacios de replanteo de cosas. Nos hace
replantear la existencia, la vida, cómo miramos el mundo, cómo nos miramos a nosotros y nosotras, cómo miramos las comunidades, y nos abre preguntas, ¿no? Y entonces, y justo apareció ahí en la pantalla, no sé si lo vieron todos, no, dice, el reino de Dios se ha acercado, está cerca, es la traducción más literal ahora. Lucas es un poquito distinto. Lucas lo lleva, esto lo traslada un poco a esa pelea, discusión ahí en la sinagoga, pero aquí, el reino de Dios de alguna manera entrelaza en esto con nuestras propias miradas y nos lleva a la crisis. Y entonces la tentación no entra aquí en el sentido de horrorizarse y escapar, porque de lo que somos y pedimos ser librados, Padre nuestro, ¿no? Es del mal. La tentación, bueno, después si uno, inclusive el pietismo y todo, fue dando lecturas más negativas en el sentido de, se recordarán, ¿no? Bueno, no, son todos más jóvenes, de la vieja himnología, el himnario, ¿no? Tentado no ceda, ceder es pecar, mejor te sería luchando triunfar, ¿no? Nuestro himnario. Bueno, uno dice, no está muy cerca de la teología, porque en realidad aquí la tentación lo que juega es poner, por decirlo de alguna manera, sobre la mesa todas estas contradicciones que genera el Evangelio. A las personas, a las comunidades y a Jesús mismo en primer lugar. Y aquí es toda una mirada de entrar a los 40 días antes del tiempo de la Semana Santa Pascua, donde, y para la tradición posterior, finalmente llegar a decir, bueno, no, si Jesucristo es el Redentor, entonces Jesucristo es Dios. Entonces Dios mismo entra en estas contradicciones donde hay muchos factores. Por eso los rabinos antiguos, ese relato que traía nuestro profesor de exégesis bíblica desde el punto de vista judío y cristiano, traían esto. Ahí está el punto. Poder aceptar la tentación como aquello que nos pone en crisis, como el Evangelio como elemento transformador de la realidad. No de manera mágica, sino una transformación profunda, interna, a partir de este vínculo del regalo sacramental, bueno, el bautismo lo es, la mesa compartida lo es, donde somos transformados y transformadas, no de la manera mágica que probablemente nos gustaría, sino desde lo profundo de lo interior donde esto se instala. Por eso, en este relato muy sencillito que hemos compartido hoy, en lugar de entrar a la discusión, pone la tensión. Está la tentación y los ángeles le sirven. Las dos cosas, ¿no? Están en este relato. Por eso, no leemos Mateo, no leemos Lucas, estamos leyendo Marcos, y miramos que en esta tentación está la tensión interna, transformadora. Jesús de aquí va a salir a anunciar evangelio, que significa justamente esa otra mirada transformadora del mundo para con el bienestar de toda la creación. Nos internamos en este camino de estos 40 días con esta apertura que hace nuestro leccionario, el Evangelio según San Marcos, en colocarnos justamente en estas preguntas. Porque claro, si Dios mismo se enfrenta a estas preguntas, y bueno, lo que podemos decir es que nos libre del mal, pero que lo vamos a tener que también enfrentar en todo camino de fe. El Señor nos guarde en su gracia. Amén. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu
es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad, pronto viene el día y la claridad. Como la semilla tú te levantarás a la vida plena, pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor, que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su